Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristus Muguerza, en donde junto con médicos especialistas buscamos brindarte información para el cuidado de tu salud. Yo soy el doctor Luis Arturo García y el día de hoy tengo el placer de presentarles a la doctora Emma Purón González, quien es médico especialista en medicina interna y tiene una subespecialidad en reumatología. Un placer tenerte por aquí, doctora. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Luis? También muy bien. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un padecimiento que para ti yo sé que es muy interesante, ¿no? El cual es una enfermedad que afecta alrededor de 10 millones de personas en México, el cual es la osteoporosis. Quiero que me cuentes un poquito, vamos a empezar, pues, ¿qué es la osteoporosis, no? Bueno, la osteoporosis, como dice el nombre, osteo es hueso y porosis es que algo está poroso. Entonces, en este caso, lo que está poroso es el hueso. Si el hueso está poroso o se vuelve poroso a través del tiempo, uno tiene mayor probabilidad de fracturas si presenta alguna caída o algo. Entonces, la osteoporosis en sí es una enfermedad que es causada por la pérdida de la arquitectura del hueso, ¿sí? O sea, en palabras coloquiales, el hueso se debilita. Exacto, se debilita, entonces si yo tengo una caída de mi propia altura, es más probable que se fracture porque el hueso no está igual de duro que cuando tenía 30 años, 25. Si me caigo a los 60, es probable que a lo mejor y me fracture si no tengo el diagnóstico o el tratamiento adecuado para la osteoporosis. Ok, ahorita estabas hablando de edad, ¿no? Y por ahí estaba leyendo que la osteoporosis va ligada a un rango de edad. En qué edad podemos encontrar la osteoporosis? Es más común en mujeres en Ok. general. ¿Por qué? Porque afecta mucho las hormonas. Ujú. Entonces, en todas las mujeres después de la menopausia, que casi siempre es después de los 50, 45, es cuando presentan mayor probabilidad de presentar osteoporosis y por eso el tamizaje de la osteoporosis en mujeres casi siempre es en la edad posmenopáusica, o sea, varía entre cada quien cuando deja de tener su regla, que es lo que conocemos como la menopausia, un año sin tener su menstruación, ¿sí? Y a lo mejor se hace antes si el paciente tiene, bueno, la paciente en este caso tiene factores de riesgo que aumentan la probabilidad de osteoporosis porque hay muchos factores de riesgo. Eso es en mujeres, Ok. ¿sí? En hombres varía de dónde buscamos la información o qué doctor nos da esa información. Entre los 60 y 70 años es cuando se recomienda el tamizaje en un hombre sano. Si tiene alguna enfermedad que aumenta el riesgo de que tenga osteoporosis, quizás si se empieza a una edad más temprana, el tamizaje que se hace con una densitometría ósea por DEXA. Ok, entonces el diagnóstico se hace en conjunto con una densitometría. Sí, el diagnóstico, bueno, una de las maneras de hacer el diagnóstico es con la densitometría ósea, Ok. que normalmente el paciente pues no tiene síntomas, nada, pero se está haciendo la prueba de tamizaje, así como a veces las mujeres se hacen la mamografía o te haces la colonoscopía, no tienes síntomas, pero te toca hacerte la prueba. Si un paciente tiene una fractura, que la conocemos como fractura de fragilidad, que es una fractura en una persona mayor de 50 años de su propia altura, si tiene esta fractura ya tiene diagnóstico de osteoporosis, ¿sí? No necesariamente tiene que ser con una densitometría y también luego hay otra manera que es con una escala que hacemos un cálculo de riesgo de fractura a 10 años, Ok. que se llama el FRAX. Aquí, dependiendo del riesgo que tenga el paciente de fractura, también se puede iniciar tratamiento. Entonces, hay 3 maneras que se puede diagnosticar la enfermedad. Muy bien, entonces, pues para todas esas personas que nos están viendo, entonces al llegar alrededor de los 50 años, 55, es importante, si no has tenido alguna fractura o algo, hacerte una densitometría, ¿no? Sí, exacto. No, en las mujeres, como casi siempre al doctor que ven una vez al año es el ginecólogo, Ujú. muchas veces es el que les pide el estudio, porque aparte del Papá Nicolau, mamografía, les va a hacer la densitometría. Si no, es importante comentarle a su internista, reumatólogo o algún otro especialista que ve esta enfermedad que les pida el estudio o pregunte cuándo le toca hacerse el estudio. Muy bien, ahorita hablabas de varios especialistas involucrados en la osteoporosis. Qué otras especialidades se mezclan o es importante acudir, que el paciente acuda, ¿verdad? A que tenga una valoración integral, ¿no? Por otros especialistas. ¿Qué especialidades consideras tú que son importantes que deberían de llevar un caso de osteoporosis?
La osteoporosis la ve varias especialidades, en específico, pues la medicina interna, como de ahí salen todas las subespecialidades, es la que la puede ver. También reumatología, endocrinología, ginecología y obstetricia, a veces también traumatología y rehabilitación también son los que pueden ver osteoporosis. Muy bien. Ahorita hablabas de que cuando una persona presenta una fractura, pues podemos llevar un proceso de diagnóstico y dar con que tiene osteoporosis. Pero si yo era un paciente sano, ¿no? A mis 40, 45 soy un paciente sano, qué síntomas empiezo a presentar para sospechar que tengo osteoporosis? Bueno, para empezar, la osteoporosis no da síntomas, ¿sí? Más bien es la consecuencia de lo que hace la osteoporosis. Por ejemplo, si un paciente tiene una fractura vertebral, o sea, de la columna, puede que se pince un nervio y empiece a tener hormigueo o tenga dolor en la espalda baja y por eso el paciente va a consulta, a urgencias y se le dice que tiene una fractura vertebral y luego en teoría les deben decir que tiene osteoporosis y ver cuándo se va a iniciar tratamiento, ¿sí? Algunas cosas que nos pueden aumentar la sospecha que pueda tener osteoporosis un paciente o en su caso, o sea, que lo sospechen en ustedes mismos. Si tienes más de 4 centímetros de pérdida de estatura, porque muchas veces las personas mayores dicen que se vuelven más chaparritos conforme pasa la edad, no nada más es porque se encorvan, sino también a veces es por fracturas de compresión. Entonces, si el paciente te dice que antes medía 4 centímetros más, te puede aumentar a ti la sospecha que puede tener osteoporosis, pides la densitometría y aparte unas radiografías lateral y AP de la columna para ver si no tiene fractura. Otra, también es importante tomar en cuenta los antecedentes familiares. Si sus papás tuvieron fractura de cadera, también aumenta más el riesgo. Igual hay varios medicamentos que aumentan el riesgo de osteoporosis, algunos de ellos que se volvieron todavía más populares durante la pandemia serían los esteroides. Entonces, por ejemplo, la cortisona, que así los conocen algunos, la prednisona, de Deflasacort, entre otros, pueden aumentar el riesgo de osteoporosis y hay muchísimos medicamentos que lo pueden hacer. También si tienes alguna enfermedad crónica, que aumente la probabilidad de osteoporosis, entre ellas diabetes, si tienes enfermedad renal crónica, los pacientes que tienen problemas pulmonares como EPOC o enfisema, los pacientes con enfermedades reumatológicas como lupus, artritis reumatoide, espondilosis anquilosante, entre otras enfermedades, pueden aumentar el riesgo de osteoporosis. Entonces yo creo que lo más importante es con tu médico de cabecera preguntar a qué edad te toca a ti hacerte el estudio o si ya te toca realizarte la densitometría, porque el punto es que se haga el estudio antes de que presentes la fractura, ¿sí? Ya si tienes la fractura, sí es importante darle seguimiento porque no queremos que se siga fracturando el paciente. ¿Por qué? Porque cambia muchísimo la calidad de vida del paciente si tiene una fractura. Por ejemplo, no sé, si es una aquí del brazo, pues a lo mejor dices, no, pues no es tanto lo que me afecta, pero una Claro. fractura de cadera, pues ya no puede caminar, es dependiente de otros, necesita que lo ayuden para todo y a lo mejor era una persona muy funcional. Entonces, a veces a mí hasta coraje me da cuando con un simple estudio se pudo haber Prevenido, prevenido todo esto, ¿sí? ¿no? Entonces, es bien importante recalcar que la osteoporosis sí afecta la calidad de vida de las personas, ¿no? Sí. Entonces, creo que debemos hacer hincapié, ¿no? En la prevención, como bien lo mencionas, ¿no? Ujú. Bueno, aparte de densitometría y demás, qué podemos hacer el público en general para prevenir llegar a una osteoporosis? O sea, Ok. qué debemos de cuidar ahorita que estamos nosotros en nuestros 20, 30? ¿Qué debemos de mantener y seguir haciendo rumbo a los 50, 60 para, pues, cuidarnos o prevenir la osteoporosis? Ok, bueno, hay una cosa que nosotros conocemos como salud ósea, ¿sí? Ujú. Y dentro de eso tomamos varias cosas en cuenta. Sería los niveles adecuados de calcio y vitamina D. Entonces, debemos de hacer mínimo entre 15 y 30 minutos al día exposición solar. Obviamente, debes de ponerte protector porque aumenta el riesgo de Claro. otras enfermedades, pero esa es una recomendación, aparte de los niveles adecuados de calcio y vitamina D, pero la vitamina D puede aumentar, o sea, no solo tienes que tomar vitaminas o aumentarlo en tus alimentos, también el estar expuesto al sol puede aumentar la vitamina D.
Otra es hacer ejercicio. Es súper importante hacer ejercicio y no solo cardio, porque yo lo veo con mis pacientes, todos me dicen que van a caminar, que hacen natación, que están en clases de cardio. O sea, qué bueno, tienen que hacer 150 minutos de ejercicio a la Claro. semana de cardio, pero también tienen que hacer ejercicio de resistencia o anaeróbico, que es con pesas, ligas de resistencia, mancuernas, y no tienen que ser 20 kilos, 15, o sea, con las que sean las chiquitas de 1,5 kilos, 3. El punto es tratar de aumentar la masa muscular. ¿Por qué? Porque cuando estás más grande es más difícil hacer masa muscular y también por la edad la van perdiendo. Entonces, desde ahorita uno debería de tratar de incorporar a su rutina hacer ejercicio de las dos cosas, el cardio y también con pesas. Ok. Otra cosa es el alcohol. Pues como digo, ya sabemos que en muchas enfermedades aumentan por el consumo de alcohol, debe de ser moderado. También el tabaquismo aumenta el riesgo de osteoporosis, la cafeína en general. O sea, es el café, la Coca Light, si te gusta el té, en todos. Se supone que deben de ser solo 2 tazas al día, Ok. ¿sí? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿Y qué más? Pues hacer tus estudios de tamizaje y si tienes alguna enfermedad que esté Que controlada, esté controlada. ¿sí? O sea, porque, bueno, creo que aquí enlistaste varios aspectos de estilo de vida que debemos de modificar o prestarles atención, Ajá. que yo me centraría en tal vez unos sencillos para el público general, alimentación y ejercicio, ¿no? Pero yo te quisiera preguntar, una vez que presentamos una fractura por osteoporosis, ¿hay algunos ejercicios que me pueden ayudar o ya estoy en un nivel de que mi calidad de vida se vio afectada y ya no puedo hacer nada? Ok. Parte del tratamiento de osteoporosis no solo, o sea, bueno, tienes una fractura, ese es otro padecimiento, Ujú. reparar la fractura, Así ¿verdad? es. Tienes osteoporosis, se debe de dar tratamiento integral, ¿sí? Que es el medicamento y lo que estábamos hablando ahorita de la salud ósea. Entonces, si el paciente, o sea, si yo ya tengo osteoporosis, no significa que no puedo hacer ejercicio, porque eso es algo que, o como que una idea errónea que tienen, que se pueden romper o lo que sea. Más bien, quizás sí deberían de hacer ejercicio acompañado de un especialista en ese tipo de cosas, como un médico de rehabilitación física y del deporte. De hecho, yo mando mucho a mis pacientes a rehabilitación y dependiendo de su padecimiento también son los ejercicios que les van a poner. Si solo es porque quiere hacer ejercicio, hasta puede ser una rutina de ejercicio y tiene el paciente osteoartritis y osteoporosis, pues se van a enfocar en ejercicios que le aumenten su masa muscular. Si tiene más dolor en las rodillas, quizás sí hay más ejercicios que ponen de eso. Y aparte van acompañados de alguien, porque muchos luego también tienen miedo que se vayan a caer, se vaya a romper algún otro hueso o algo. Entonces, acompañado del especialista en rehabilitación, nos puede ayudar a que vuelvan a integrarse al ejercicio, porque es parte del tratamiento. O sea, no solo es el medicamento. Y quisiera también preguntarte, la parte del hueso que se va haciendo poroso, ¿hay manera de frenar esa porosidad o es algo secuencial que todo mundo, o sea, vamos a enfrentar en algún momento? Bueno, es la evolución natural, o sea, Ok, es parte del envejecimiento, ok, ¿sí? Pero sí hay cosas que podemos hacer, como lo que estamos comentando ahorita, la salud ósea, para tratar de alentarlo. Y una vez que el paciente ya tenga osteoporosis, dependiendo de cómo salieron los resultados, o sea, como que se dividen en varios riesgos, de que en leve, moderado, muy alto y alto riesgo. Entonces, dependiendo de en qué categoría cae el paciente, también son los medicamentos que se van a ofrecer, porque hay unos medicamentos que sí aumentan la formación de hueso, porque el paciente quizás sí ya lo tenía muy poroso y era muy frágil el hueso, y hay otros que nos ayudan a detener la progresión, pero no van a estar formando hueso nuevo, y hay indicaciones para cada uno de los medicamentos, ok. ¿sí? Ya estamos hablando bueno, ya hablamos de cómo diagnosticar la osteoporosis, de cuáles serían esos factores de riesgo y qué debemos de cuidar, pero digamos que
ya tienes un paciente en la consulta. Ya tienes un paciente en la consulta que es pues confirmatorio que tiene osteoporosis. Ahorita hablabas de los medicamentos que utilizamos para apoyar este padecimiento. No sé si me podrías platicar cuál es el espectro de tratamiento de la osteoporosis. Bueno, en términos generales, a todos los pacientes siempre se les da calcio y vitamina D, ¿sí? Tenemos que pedir exámenes, biometría, perfil bioquímico 24, niveles de vitamina D, calcio, un examen general de orina, ver que todo esté bien o que no tenga, por ejemplo, deficiencia de vitamina D, ¿sí? Pero de cajón a todos los pacientes se les da calcio y vitamina D. Luego yo tengo que calcular el riesgo de fractura del paciente, que es una escala que se llama el FRAX. Acaba de salir una nueva que todavía se está probando, que es el FRAX Plus, que incluye otras enfermedades que algunos sí sabemos que aumentan el riesgo de osteoporosis, pero no siempre es el especialista que lo está viendo de primer contacto, entonces se actualizó como esa escala de riesgo, ¿sí? Entonces calculamos eso, vemos el riesgo del paciente y también, aparte del FRAX, lo que viene en la densitometría nos reportan un T-score, o sea, y también uno que se llama el Z-score, y dependiendo de esos también nos podemos orientar como en qué categoría queda el paciente de riesgo. Ya que tenemos eso, se le ofrece al paciente las opciones de tratamiento que corresponden a su riesgo. Los más comunes son los bifosfonatos, ¿sí? Estos se pueden, hay tomado, se puede poner en la vena también y también hay inyectados, ¿sí? Dependiendo de la presentación, pues es qué tan seguido se lo va a poner el paciente y igual estos son como que los primeros que salieron para el tratamiento de la osteoporosis. Y aquí y para decidir cuál vas a utilizar en el paciente, ¿es algo que lo ves de acuerdo a las escalas o es de acuerdo a lo que se le quede más cómodo o lo que para el paciente resulte más cómodo, inyectado, tomado, etcétera? Pues, o sea, ese es un medicamento. Luego Ok. hay otros como el denosumab y el teriparatide. Ujú. Y hay uno que se llama también romosozumab, que acaba de llegar a México, pero ya estaba en otros países. Y pues es en conjunto de lo que me comentabas ahorita que me estabas preguntando. Sí, perdón, existen unas escalas que nos dicen como que al paciente le conviene o es recomendado que utilicemos el teriparatide, ¿sí? Pero esa es una inyección que se pone todos los días. Si el paciente me dice que no se va a estar inyectando todos los días y no va a usar la medicina, pues tengo que hablar con ellos, tratar de explicarles por qué es la mejor opción, pero si no lo van a hacer, pues hay que ofrecerle otra opción, pero aclararle que no es la mejor opción. Por eso se le comentó de la otra, pero el no tomar nada porque no se quiere inyectar todos los días, pues mejor le doy otra que a lo mejor es cada 6 meses o una vez al mes para que sí tenga un tratamiento. Para que se vaya adaptando a su estilo de vida y a sus tiempos, ¿no? Sí, o sea, siempre, bueno, al menos yo siempre les doy como la mejor opción, pero a veces no siempre se puede usar esa, uno, por costos, y también si el paciente no se quiere estar poniendo ese medicamento todo el tiempo o tiene miedo, o sea, cualquier cosa que afecte, tengo que hablar con el paciente y que sea una decisión en conjunto, porque también es una manera que el paciente se apegue al tratamiento. O sea, no es una orden, sino es algo que es un acuerdo entre el médico y el paciente. Muy bien. Ahorita hablabas, y me da mucho gusto que lo hayas tocado, estas partes pues complicadas de atender al paciente de osteoporosis, ¿no? O sea, es como ir encontrando cuál va a ser su mejor historia, ¿no? Ujú. O su mejor manera de llevar la osteoporosis. ¿Cuáles son pues esas preguntas difíciles o esos acercamientos que se presentan día con día en la consulta? O sea, que dices, oye, el paciente, cuando yo le digo, bueno, la desintometría salió en tanto y, bueno, tus estudios me llevan a un diagnóstico de osteoporosis. ¿Cuáles son esas preguntas que te hace el paciente en consulta? O sea, una es si se quita, ¿sí? Y pues no, no se quita, es una enfermedad crónica, ¿ok? Entonces, cuando te dan el diagnóstico de osteoporosis, ya tienes esa enfermedad, así como la diabetes, hipertensión, que se controlan, pero no se quita. Entonces, esa es una que entienda que es una enfermedad crónica que no se va a quitar. Y luego es algo que ellos no ven. O sea, como que si no ha tenido una fractura, el paciente a veces puede que no te crea que sí tienes enfermedad porque no está viendo como las consecuencias. Entonces también es parte de explicarle
que el punto es que yo no quiero que se fracture, o sea, o que Lo que luego, hablamos. porque sí me ha pasado que les digo, no, pues tienes osteoporosis, tenemos que iniciar tratamiento, pero a lo mejor algún otro especialista o sus familiares le dijeron que estaba muy bien y no quieren usar el tratamiento y luego te hablan que ya se fracturaron. Y el punto era, pues, Prevenir la prevenir fractura. esa fractura. Entonces, esa es una. Otra sería el costo, porque a lo mejor el paciente tiene mucha indicación de un medicamento, pero los costos también nos limitan. Y bueno, sí hay, las farmacéuticas, la verdad es que la mayoría, o bueno, todas, al menos las de osteoporosis, sí tienen varios programas como para tratar de ayudar al paciente, de que compras 3 y te regalan una, o tienen un descuento, o cada vez que están comprando su medicamento hay más descuentos. O sea, sí tratan de ayudar al paciente, pero a veces ni con eso lo pueden, comprar, ¿sí? Entonces, esa sería otra limitante y que los demás especialistas entiendan la importancia, porque a mí me da mucho coraje cuando llega el paciente que ya tuvo 2, 3 fracturas y nadie nunca le dijo que tenía osteoporosis y se pudo haber prevenido una de ellas, ¿sí? Sí. Ahorita hablas, bueno, a lo largo de lo que llevamos platicando, hablas de esta parte de las fracturas. Sabemos, y lo hemos platicado, sabemos que la osteoporosis me conduce a una facilidad de que mis huesos se vayan a fracturar. Una vez presentada la primera fractura, ¿qué tan frecuente es que se pueda volver a fracturar, pues, la misma extremidad o nuevas extremidades? O sea, qué tan frecuentes se presenta una vez que sea ya la primera fractura? O sea, el punto es que si presentas la primera fractura, que sí se inicie tratamiento, Ok. porque si no, pues no me acuerdo del número exacto, pero sí puede aumentar que en el próximo año vuelvas a presentar una fractura porque no es el único hueso que está poroso. Nada más que en esa caída fue el brazo que metiste para no pegarte en la cabeza o algo, ¿sí? Y es importante tomar en cuenta que son fracturas de fragilidad, que es una fractura en un paciente mayor de 50 de su propia altura, porque puede ser un adulto mayor y que tuvo un accidente automovilístico y se fracturó, pero esa no fue de su propia altura, Sí, fue de por alto trauma, por el impacto, golpe, ¿no? Ujú. entonces a lo mejor y también tiene osteoporosis, pero esa fractura en ese momento no fue por No la fue por osteoporosis, osteoporosis. sí. Ah, muy bien. ¿Cómo es el proceso de seguimiento de un paciente de osteoporosis? Ok, bueno, se hace el diagnóstico de osteoporosis y pues ya llegó, o sea, lo ideal es, viene con todos los estudios, incluyendo los de sangre, para poder tomar decisión del medicamento, porque también hay contraindicaciones de los medicamentos. Y la densitometría se repite en un año para ver si hubo cambios con el tratamiento, que yo siempre les digo que la primera meta es que no esté peor que como está ahorita, ¿sí? O sea, no quieren regresar a tener el hueso como lo tenían a los 30, pero el punto es que no esté peor, ¿sí? O sea, que se detenga. Y luego, si mejora, pues qué bueno. También a veces depende de qué medicamento es el que estamos usando, no todos van a tener mejoría. Y yo normalmente los veo entonces al menos una vez al año, porque le vamos a pedir la densitometría de control y dependiendo del medicamento, quizás si se le piden estudios de sangre y los vemos cada 6 meses o cada 3, dependiendo de la medicina. Pero estrictamente solo por la osteoporosis sería forzoso en un año con el estudio, con la densitometría nueva. De acuerdo. Y platícame también, pues ya para ir cerrando esta plática, ¿qué más ve el especialista en reumatología? Bueno, reumatología, si no saben, es una especialidad que vemos enfermedades autoinmunes y también del músculo esquelético y articular, ¿ok? Entonces vemos enfermedades como lupus, Sjögren, miopatías inflamatorias, esclerosis sistémica, pero también vemos osteoartritis, artritis reumatoide, artritis psoriásica, entre otras artritis, ¿sí? Y vemos osteoporosis también o enfermedades pulmonares que también tienen un trasfondo autoinmune, ¿sí? O sea, es una gran variedad de enfermedades, de hecho son más de 200 las que puede ver el Y que reumatólogo. se pueden acompañar unas con otras, ¿no? O sea, Sí. puedes tener un paciente que tenga osteoporosis y algo más dentro de la rama de las enfermedades que tú atiendes, ¿no? Sí, exacto. O sea, el hecho de que tengas
Osteoporosis no significa que las demás enfermedades se excluyen, puedes presentar más de una y de hecho de las enfermedades de reuma aumentan la probabilidad de tener osteoporosis por la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, los pacientes con lupus, artritis reumatoide y espondilitis anquilosante tienen mayor riesgo de osteoporosis y en ellos se hace la revisión a lo mejor a una edad un poco más temprana. Súper bien, doctora. Bueno, nos encantaría saber dónde te podemos encontrar, en qué redes, en dónde estás, donde los pacientes se puedan acercar contigo para consultar y resolver todas estas dudas de osteoporosis y también de algún otro padecimiento que les esté causando alguna situación. Bueno, en redes sociales, que es Instagram, Facebook y TikTok, me pueden encontrar como reuma.emapurón, ¿sí? Y ahí también, en la de Instagram, viene la liga para mi página web. En cualquiera bueno, en Instagram y Facebook también tienen la opción que te direcciona a la página web que hay ahí para hacer citas en línea o vienen los datos para llamar a hacer cita. Mi consultorio físico es en el Centro Médico AVE, en el tercer piso, y doy consulta presencial y también videoconsulta. Entonces, si tienen más dudas acerca de este tema o les surgió la duda si ya saben de hacer una densitometría, me pueden encontrar a través de esas redes sociales y los puedo ver en la consulta con mucho gusto. De acuerdo, doctora. Pues muchísimas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Y recuerden, si tengo más de 50 años, creo que es importante acudir con la doctora Emma a una consulta de valoración y descartar que tengamos osteoporosis. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Espacio Saludable.